Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre el juez penal como juez constitucional a partir de un análisis de la sentencia STP 5152 de 2026, proferida por una sala de tutela de la Corte Suprema de Justicia. Yesid, Valentina, el 10 de marzo de 2026, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, la Sala de Decisión de Tutelas 2 de la Corte Suprema de Justicia decidió favorablemente una tutela promovida por 3 ciudadanos que se encontraban cumpliendo condena en Bogotá, El Santuario y Popayán. Reclamaban la violación de sus derechos fundamentales por la negativa de los jueces de ejecución de pena de aplicar la Ley 2466 de 2025 para redimir tiempos de estudio y enseñanza intramural y como consecuencia conceder la libertad por pena cumplida. Camilo, Yesid, la Ley 2466 de 2025 introdujo la reforma laboral del actual gobierno y en su artículo 19, en concreto, mejoró el beneficio penitenciario por trabajo. En particular, estableció que se concederá la redención de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonará 2 días de reclusión por 3 días de trabajo. Este cambio es significativo, pues el Código Penitenciario reconocía solamente 1 día de reclusión por 2 días de trabajo y en consecuencia esta es una previsión más favorable respecto de las personas que realizan trabajos de manera intramural. Lo que los accionantes solicitaron fue que ese beneficio previsto en la ley para el trabajo de los reclusos fuera extendido a las actividades de estudio y enseñanza intramural, dada la similitud funcional con el trabajo. En opinión de los tutelantes, su solicitud debía ser atendida para garantizar sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la resocialización y a la dignidad humana. Un interesante análisis de esta decisión fue el publicado en el blog del Departamento de Derecho Penal del Externado por Johnny Marcel Díaz Ortega, director nacional de la Defensoría del Pueblo. Y un último punto que me parece importante. En semanas recientes, las otras 2 salas de tutela de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron ya en el mismo sentido de la decisión que vamos a comentar. Es decir, que en este momento es una opinión de toda la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la extensión de estos beneficios. Así es. Estas sentencias entonces, Camilo y Yesid, una evidencia clara de la constitucionalización del derecho penal. Desde 1991, la Constitución de Colombia tiene supremacía sobre las demás fuentes del derecho y esto implica, de una parte, que en caso de contradicción entre la ley y la Constitución, deberá preferirse la Constitución y a su vez, de otra parte, que deben interpretarse de manera conforme a la Constitución todas las disposiciones normativas de nuestro Código Penal y de procedimiento penal y otras disposiciones relevantes en la materia. A su vez, la Constitución establece que la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241, es la guardiana de la supremacía constitucional y como consecuencia tiene facultades para hacer control judicial de las leyes e incluso de las reformas constitucionales. No obstante, en lo que refiere a los derechos fundamentales, la Constitución también es clara en que todos los jueces de la República están llamados a garantizarlos directamente cuando conocen de acciones de tutela o por la vía de la interpretación de las normas que corresponden a sus respectivas áreas de especialidad y en este caso a la materia penal. En lo relacionado con el derecho penal, la Constitución reconoce la dignidad humana como principio y como derecho, el debido proceso como garantía del procesamiento penal, el principio de derecho penal de acto, la libertad como regla general en el marco del proceso y el fin resocializador de la pena. Este mismo lenguaje se refleja tanto en nuestro Código Penal como en nuestro Código de Procedimiento Penal y obliga a los jueces penales a interpretar las disposiciones aplicables a la investigación, juzgamiento, sanción y ejecución de la pena en conformidad con la Constitución.
Para hablar sobre esta decisión, ahora respaldada por toda la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como para analizar las implicaciones jurídicas de esta nueva orientación jurisprudencial, hemos invitado a José Manuel Díaz Soto, abogado y magíster de la Universidad Externado de Colombia, magíster de la Universidad de los Andes, candidato a doctor por las Universidades Externado de Colombia y Pública de Navarra en España, docente de nuestro departamento y abogado litigante. Bienvenido, José Manuel. Yesid, Camilo, Valentina, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Empecemos por hablar del caso. Nosotros nos referimos muy rápidamente a la petición de los accionistas, pero ¿cuáles fueron los argumentos de los jueces de ejecución de penas para negar el reconocimiento de las rebajas por estudio y enseñanza? ¿Y cuál fue el marco general utilizado por la Corte para abordar el estudio de esa tutela? Básicamente, los jueces de instancia partieron de una lectura exegética del artículo 19 de la Ley 2466, conforme a la cual el legislador únicamente modificó el potencial de redención de pena asociado a las actividades laborales, no así al estudio y a la enseñanza, las otras dos actividades que se reconocen en el sistema penitenciario como fuentes de redención punitiva, y por ende, en tanto que el legislador fue claro en señalar que esta mayor medida de redención estaba asociada a actividades laborales, pues no le era dado al juez hacer una lectura pro homine de la disposición. Y yo aquí coincido con el doctor Johnny Díaz en el análisis que mencionaron, que fue recientemente publicado en el blog del departamento, en punto a que realmente el problema jurídico es relativamente sencillo y podría haber sido abordado de una forma, si se quiere, más expedita o más sencilla por la Corte, pero afortunadamente no fue así. Afortunadamente la Corte, la subsala de tutelas de la Sala de Casación Penal hace un análisis muy técnico, muy sofisticado, donde comprende, creo yo, más o menos 4 argumentos concatenados que supongo que tendremos oportunidad de discutir a lo largo del programa. En efecto, José Manuel, la sentencia se fundamentó en un marco teórico que incluyó el análisis de los fundamentos constitucionales y convencionales de la pena, sus desarrollos legales y jurisprudenciales, en particular considerando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y se refirió también a las reglas sobre imposición judicial y ejecución de la pena. Usted hablaba de 4 grandes argumentos, pero ¿cuáles son los elementos generales de este marco teórico que se deberían destacar y que a su vez le darían como a nuestros oyentes razones para motivarse a leer esta importante decisión? Sí, Valentina. En primer lugar, la Corte sostiene que por mandato convencional y constitucional, la pena de prisión en Colombia debe atender principalmente, cuando menos al momento de su ejecución, a la resocialización del condenado. Seguidamente, la Sala refiere, y esto es particularmente interesante y no es usual que un juez penal haga este tipo de reflexiones, que la idoneidad del orden jurídico colombiano y de la institucionalidad penitenciaria para alcanzar ese propósito resocializador de la pena de prisión, se ha visto severamente afectada por una tendencia legislativa excesivamente punitivista que se remonta cuando menos a los años 80. Seguidamente, la Corte, y esto tampoco es usual que un juez penal lo refiera en sus decisiones, indica que el control de constitucionalidad de las leyes penales se ha mostrado ineficaz para mantener la anotada idoneidad resocializadora del sistema normativo. Ello en razón a que se ha privilegiado, tal vez de manera desproporcionada, la libertad de configuración del legislador frente a otros intereses y valores también en juego en lo que hace a la ejecución de la pena de prisión, y a partir de ahí la Corte concluye que las autoridades judiciales encargadas de supervisar la ejecución de la pena privativa de la libertad, en especial los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, deben privilegiar aquellas opciones hermenéuticas que favorezcan el propósito resocializador de la pena de prisión. A partir de ahí, o de esas consideraciones, es que la Corte ampara los derechos fundamentales de los reclusos y extiende la nueva medida de redención punitiva también a las actividades
de enseñanza y estudio. José Manuel, quisiera detenerme precisamente en ese primer argumento, esa hiperinflación normativa que aqueja a Colombia y pues el incremento excesivo de penas como uno de sus mayores problemas. La Corte en la Providencia dice que se ha llegado hasta un 3100% de hiperinflación normativa, específicamente punitiva. Quisiera hacerte dos preguntas sobre esto. La primera es, según tu perspectiva, tanto jurídica como de experiencia, una persona que has trabajado mucho el tema carcelario, ¿cómo puede influir esa hiperinflación precisamente en la afectación de derechos fundamentales? Y la segunda, respecto de la sentencia, ¿cuál fue el argumento en concreto o cuál fue la conexión que realizó la Corte frente a esta hiperinflación para tutelar los derechos de las personas privadas de la libertad? En efecto, Camilo, la Corte indica que el ordenamiento jurídico colombiano es un orden normativo en continua expansión y con un continuo aumento, que ha sufrido un continuo aumento de la severidad de sus sanciones, en especial de la pena privativa de la libertad. Y no se tratan de datos gratuitos, ¿no? Los datos que trae a colación la Corte ponen de presente que la expansión del orden punitivo colombiano, expansión tanto en el número de delitos como en la severidad de las penas, impide o dificulta que se cumpla el fin resocializador de la pena de prisión. Así, a modo de ejemplo, la Corte se dio a la tarea de analizar la evolución del sistema punitivo colombiano en los últimos 46 años, desde la entrada en vigencia del Código del 80 hasta la fecha, hasta el año 2026, y encuentra lo siguiente. En Colombia, el Congreso ha expedido 88 leyes modificatorias de los estatutos punitivos, es decir, aproximadamente una cada 6 meses. De los 384 delitos analizados, o esos 384 delitos analizados han sido objeto de 1.075 modificaciones, lo que supone que cada tipo penal ha sido objeto en promedio de 3 modificaciones legislativas. Y si se cuentan no solo las modificaciones de los tipos básicos, sino también la inclusión de circunstancias específicas y genéricas de agravación, las reformas ascienden a más de 1.685. Esta constante reforma, considera la Corte, y creo yo que en eso tiene toda la razón, atenta contra el fin preventivo general que se pretende con esta expansión. Paradójicamente atenta contra el mismo fin preventivo general negativo que se pretende con esta expansión punitiva, por la putísima razón de que el ciudadano promedio pues, no es capaz de conocer el orden normativo en vigor. Pero no solo se trata de las constantes reformas, no solo se trata que el estatuto punitivo, el régimen punitivo colombiano cambia con acelerada frecuencia, con demasiada frecuencia, sino también se trata de que todas esas modificaciones tienen un mismo norte, todas propenden por la consagración de nuevos delitos y sobre todo el progresivo agravamiento o la agravación, de las penas, tanto de los mínimos como de los máximos punitivos. Solo a modo de ejemplo, el tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego ha sido objeto de 11 reformas y su mínimo punitivo pasó de 12 meses a 180 meses en la actualidad, lo que supone un aumento del 800%. O el secuestro simple pasó de una pena mínima de 6 meses en la versión original del Código del 80 a la pena actual de 192 meses, lo que supone un aumento del 3.100%, que era el igualismo que Camilo estaba mencionando, ¿no? Pero no se trata de casos aislados. De los 384 tipos penales analizados por la Corte, 116 han registrado aumentos punitivos entre el 1 y el 100%, y esta cifra es particularmente importante, 268 tipos penales experimentan aumentos superiores al 100%, llegando a cifras tales como el 3.100%, el 2.300%, el 1.900% y el 1.100%. O sea, en este contexto creo que le asiste toda la razón a la Corte cuando señala que los extremos punitivos simplemente dificultan, cuando no hacen imposible, la efectiva consecución del fin resocializador de la pena de prisión. Así es, José Manuel, y creo que los datos son esclarecedores no solo para el análisis que desarrolló la Corte exclusivamente en lo que refiere a la inflación normativa en su relación con el fin resocializador, sino también para poner en cuestión el rol de los jueces. Y yo creo que esto incluye el rol de los jueces de ejecución de pena, el rol de los jueces de tutela y el rol de la Corte Constitucional en particular, que se pone en discusión en esta decisión. En particular, tú mencionabas que la Sala critica la posición tanto de los jueces de ejecución de penas por su interpretación exegética del artículo 19, pero también por
de la Corte Constitucional. También la Corte Suprema critica en alguna medida a la Corte Constitucional por privilegiar el principio o la idea de la libertad de configuración del legislador en materia penal sobre la garantía de los procesados, de los derechos de los procesados y sobre el fin resocializador de la pena. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta interpretación que plantea la Corte, la Sala número 2 de tutela de la Corte Suprema en esta decisión sobre el rol de los jueces? Estoy totalmente de acuerdo y así lo he expresado en varios escenarios académicos. Es que la Corte Constitucional parece asumir una posición, y esas son palabras mías, no de la Sala de tutela, si se quiere, bipolar. ¿Por qué? Porque por una parte, en las decisiones de tutela en las cuales ha declarado, reiterado y extendido el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, penitenciarías y centros de detención transitoria, sentencia T388 del 2013, T762 del 2015, SU 122 del año 2022. En todas esas decisiones, la Corte se da a la tarea de identificar las causas político-criminales que han conducido a el extremo hacinamiento carcelario y penitenciario que vive el país, y en todas las decisiones advierte que hay una tendencia excesivamente punitivista por parte del legislador, que se está legislando en materia penal sin suficiente fundamento cuantitativo, que no se está respetando principios básicos del derecho penal liberal como el principio de fragmentariedad y ultima ratio, o sea, fija los criterios de una política criminal respetuosa de los derechos humanos y respetuosa de la Constitución, pero a la hora de valorar la constitucionalidad de las leyes, la Corte sencillamente casi que obvia esos estándares de una política criminal constitucionalmente respetuosa y privilegia la libertad de configuración del legislador, ¿no? O sea, casi que las exigencias argumentativas que se demandan del legislador a la hora de aumentar las penas son casi que ninguna. Yo vería un cambio positivo en la sentencia C487 del 2023, en la que la Corte Constitucional declaró casi que finalmente la inconstitucionalidad de unas causales de agravación del homicidio que carecían de cualquier justificación político-criminal, pero con razón la Sala de Tutelas en la sentencia que estamos analizando simplemente advierte que el motivo por el cual se declaró la inconstitucionalidad fue por una falta de argumentación, pero que si el legislador hubiera argumentado algo más este aumento punitivo, pues la Corte Constitucional, bajo esta tendencia, si se quiere, tolerante al aumento de penas, hubiera validado la constitucionalidad de la decisión. Entonces, yo creo que le asiste toda la razón a la Sala de Tutelas. Es necesario, si es que se quiere superar el estado de cosas inconstitucional en cárceles, es necesario que la Corte Constitucional asuma un estudio mucho más riguroso, una valoración mucho más riguroso de las modificaciones en el ámbito jurídico penal. Bueno, ya hemos visto que desde el punto de vista práctico, pues es muy importante esta decisión de la Sala de Tutelas. Y hemos visto también, digamos, los espacios que tiene la Corte Constitucional para intervenir un poco más puntualmente y con algo más de efectividad en el control del sistema penitenciario. Hay en la mitad un espacio que me gustaría que abordáramos, y es, había facultades para que la Sala de Tutela, en la decisión que estamos comentando, hiciera una interpretación tan amplia de un artículo, el 19 en este caso, que tiene que ver con una reforma laboral. Había facultades de la Sala de Tutela para interpretarla de la manera como la interpretó y llegar a la conclusión que llegó. Profesor, yo creo que sí. Yo soy de la opinión de que la Corte obró al amparo de la Constitución y de la ley al resolver extender los efectos de redención punitiva de las actividades laborales al estudio de la enseñanza. Y por una razón sencilla, y es que lo que la Corte deja en evidencia es que todos los operadores judiciales, a la hora de interpretar las disposiciones atinentes al régimen penitenciario, deben privilegiar el fin resocializador de la pena de prisión. O sea, los propósitos preventivos generales, preventivos especiales, negativos, que podrían haber sido válidamente valorados por el legislador e incluso por las autoridades judiciales a la hora de la imposición de la pena, no pueden tener cabida en el ejercicio hermenéutico
a la hora de la imposición y ejecución de la pena de prisión. Y en esa medida, digamos, lo que no tendría sentido, y en eso creo que la Corte hace un juicio de igualdad correctamente aplicado, es que sería un tratamiento, sería discriminatorio para quien ha optado por X y Y motivo, por la enseñanza o el estudio como modalidad del tratamiento resocializador, que se le reconozca por parte del Estado una disminución punitiva menor a la que se le reconoce a quienes desarrollan actividades laborales. Doctor José Manuel, usted se hizo un poco el loco y me dejó en visto con parte de la pregunta anterior, porque precisamente me apoyaba en su experiencia tanto académica como profesional tratando el tema de hacinamiento carcelario. ¿Cómo ve usted el problema de las cárceles actualmente? ¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Hemos tenido picos? ¿Qué ha pasado con las declaratorias de una situación inconstitucional en las cárceles? Quisiera saber su opinión porque esto pega directamente con ese tema. Sí, profesor Camilo, tal vez es el único aspecto del diagnóstico de la sala de tutelas en el que no coincido, es en la evolución de la población privada de la libertad, porque infortunadamente la sala únicamente valoró los datos de población privada de la libertad en cárceles y penitenciarías del orden nacional, es decir, en establecimientos de reclusión administrados por el INPE, por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Pero la Corte olvida, y la verdad creo que de forma inexplicable, que una porción muy significativa de la población privada de la libertad se encuentra recluida en los centros de detención transitoria. Entonces, no es cierto que a partir de 2020 haya disminuido la población privada de la libertad. Sencillamente se ha trasladado, ha cambiado la ubicación de la población privada de la libertad y hoy tenemos más o menos la misma población en los centros de detención transitoria que teníamos en el 2020, es decir, más o menos 40.000 personas. O sea, la población privada de la libertad en Colombia, entre sindicados y condenados, son 120.000 y hay un número muy significativo, más o menos 40.000, que se encuentran en unas condiciones de reclusión realmente, que es mi concepto, pero no porque sea mi concepto, sino mejor porque así lo ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así lo dijo en el informe de una visita in loco que realizó hace 2 años a Colombia, pues se encuentran sometidos a condiciones de reclusión que son auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, en mi humilde opinión, en nada ha mejorado la condición de reclusión de la población privada de la libertad en Colombia en estos 4 años. Así como Camilo tiene interés en que indaguemos sobre el tema de hacinamiento, yo quiero que sigamos reflexionando sobre el rol del juez. Y creo que desde un poco para ser de abogada del diablo, una persona que tenga una opinión un poco más restrictiva de lo que es la función judicial y que considere que lo que se conoce como activismo judicial o como este rol del juez que casi que es un conocedor de la política pública, de la política criminal, y no solo un conocedor, sino incluso un actor central en el desarrollo de esa política, podría considerar que una decisión del calibre de la decisión que estamos analizando hoy excede en alguna medida el rol del juez penal. ¿Cuál sería su opinión, José Manuel, frente a esta posición un poco más crítica de algunos sobre el rol de nuestros jueces y sobre todo, cómo cree usted que ese rol se alinea o no con lo que necesita nuestro sistema y con la función que cumplen los distintos poderes, en este caso el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial? ¿Será acaso que este rol más activo por parte de los jueces es adecuado desde la perspectiva de nuestro sistema institucional? ¿O hay algún tipo de exceso, entre comillas, según la calificación de algunos, por parte, en este caso, de la sala número 2? Pues Valentina, paradójicamente, los operadores judiciales llamados a supervisar la ejecución de la pena de prisión suelen acudir a interpretaciones teleológicas a efectos de establecer requisitos más gravosos de los que están expresamente reconocidos en la ley a efectos de la concesión de penas sustitutivas y subrogados penales. O sea, es extraño cómo no son extraños los planteamientos y razonamientos de los jueces de ejecución de penas que olvidan el texto legal precisamente para imponer interpretaciones más gravosas del ordenamiento jurídico. Y eso lo pone de presente la propia sala en la decisión que estamos
valorando. Piénsese, a modo de ejemplo, la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública de la que son beneficiarias las mujeres cabeza de familia que han delinquido por circunstancias de marginalidad, tema que ustedes han abordado en varios programas del podcast. Pues bien, la forma en que muchos jueces de ejecución de penas están interpretando ese requisito de la marginalidad desatiende los mandatos de la propia Ley 2292 en punto a que no se trata de la marginalidad señalada en el artículo 56, sino que se trata simplemente de cualquier tipo de desigualdad estructural que pudo haber incidido en la comisión de la conducta delictiva, que es lo que se desprende del texto de la ley. O, a modo de ejemplo, la forma en que se interpreta usualmente los requisitos de la libertad condicional a partir de la teoría de la prevención general positiva o negativa. No es extraño que los jueces, y aquí debo decirlo, la propia Sala de Casación Penal en ocasiones niega las libertades condicionales atendiendo a que supuestamente esa necesidad de reafirmar la vigencia de la norma hace necesario continuar con el tratamiento penitenciario. Entonces, siendo así, creería que no se trata en últimas de tendencias hermenéuticas, no se trata de que los jueces de ejecución de penas sean exégetas o que se les invita, que por el contrario, a que adopten otros métodos de interpretación. Sencillamente se trata de que el juez de ejecución de penas tenga claro que toda su interpretación debe estar dirigida a favorecer, a potencializar, a materializar el fin resocializador de la pena de prisión. Entonces, bajo esa guía hermenéutica, yo creo que la sentencia o las interpretaciones que hace la subsala de tutelas son más que válidas. José Manuel, ¿cómo podríamos mejorar la situación actual de hacinamiento y de interpretación? Ya hablamos, acabas de mencionarnos pues los avances que implican sentencias como estas, pero el tema carcelario es uno de los temas más delicados que existe en la política criminal, por lo menos en Colombia, y parecería que estamos siempre discutiendo lo mismo por no tener salidas claras para el asunto. Desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer? ¿Para dónde deberíamos ir? Yo creo que hay un factor de la problemática penitenciaria y carcelaria que no ha sido suficientemente abordado, y es la falta de criterios claros de definición de competencias entre los entes territoriales y la nación frente a la población privada de la libertad, ¿no? La idea que más o menos impera es que los entes territoriales, a saber los departamentos y los municipios, son las entidades llamadas a asumir la custodia de atención de la población sindicada. Pero realmente el fundamento normativo de esa tesis, que digamos ya ha sido plenamente asumida por la Corte Constitucional, es bastante endeble, pero tal vez más importante es que la ley no fija criterios de distribución de competencias ni entre la nación y el territorio, ni entre los distintos entes territoriales, y eso pues conduce en últimas a que las autoridades se tiren la bola unas con otras y ninguna esté asumiendo decididamente la atención de la población privada de la libertad. En alguna nota del blog del departamento yo intenté explicar esta situación, y es que piénsese en una persona que comete un delito de secuestro extorsivo en Pitalito, un municipio del departamento del Huila. Entonces, por la naturaleza del delito, él va a ser conducida seguramente a Neiva, que es donde están los jueces penales de circuito especializado. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿quién tiene que asumir la custodia de atención de esa persona? El municipio de Pitalito, el departamento del Huila, la ciudad de Neiva, en últimas, la nación. No lo sabemos. Entonces, como no se han definido los criterios para distribuir competencias, ninguna autoridad está asumiendo presupuestalmente esas obligaciones, y por ende la situación se ha perpetuado. Yo creo que hasta que esa situación no se resuelva, ya sea porque la nación asuma la totalidad de la obligación o porque se establezcan criterios objetivos de distribución de competencias y nuevas fuentes de financiación, hasta que no se adopten las reformas legislativas pertinentes, yo creo que infortunadamente la crisis penitenciaria se va a perpetuar. Bueno, José Manuel, Yesid, Camilo, podríamos seguir hablando de este tema en tanto
Esta última propuesta de José Manuel Esquís es una de las muchas alternativas y de las muchas medidas y estrategias que deberíamos implementar o al menos reflexionar para poder proponer una solución integral al hacinamiento carcelario en Colombia. Y no solo eso, sino también a las respuestas punitivistas de nuestro Congreso y en alguna medida también de la Corte Constitucional. Pero este episodio ha llegado a su fin, así que muchas gracias por acompañarnos, José Manuel. Yessit y Camilo, un gusto conversar de nuevo sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que es un tema que interesa mucho a nuestros oyentes, esta vez en clave del rol tanto constitucional como penal de nuestros jueces penales. Por supuesto, gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar en esta temporada a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.